preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo,
tenemos en esta fórmula perfecta. Quiero agradecerle a toda nuestra audiencia, de verdad. Hoy arrancamos de verdad perfectamente como siempre, ¿vale? Con esas informaciones, con todo esto, que es importante seguir construyendo una visión de lo que ocurre allá, ahorita en La Haya, con nuestra representación. Quiero de verdad enviarle un saludo a toda la venezolanidad, los mensajes que nos llegan. Y tenemos hoy un invitado de lujo, al geopolítico, investigador, especialista en lo que tiene que ver hoy la historia militar. Lugo Pereira, bienvenido. Gracias. Desenmarañando una trama histórica que ha marcado una controversia territorial extraordinaria que ha afectado precisamente los intereses de la República Bolivariana de Venezuela a lo largo de más de 100 años. Hemos sido víctimas, y hay que poner la palabra correcta, víctimas de una agresión imperial histórica, producto de un despojo territorial que trajo como consecuencia la pérdida de casi 160.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial de nuestro país. Esa extensión está consagrada inclusive en nuestra Constitución Nacional desde la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777, donde la región de la Guayana Esequiba estaba integrada dentro del marco territorial de aquella época colonial. Imagínense ustedes todas las consecuencias pues, que quizás negativamente ha traído a nuestro histórico devenir como parte de la concreción de un territorio para ser aprovechado por una potencia imperial colonial, en este caso, en ese entonces, el Reino de la Gran Bretaña, quien de manera arbitraria, ilícita, fraudulenta y sobre todo de una manera impositiva, logró sacar ese territorio a punta de puras tramas creadas por ellos mismos a través de las líneas Schomburg. Bien, hay que entender precisamente Venezuela, pueblo venezolano que nos está escuchando ahorita, el doctor Constantín, que pues tuvo el honor de convocarme hoy en este momento histórico particular que está viviendo nuestro país en defensa de su territorio. Hay que entender que la soberanía de nuestro Estado venezolano no se negocia, no se transa, no se vende. Es una soberanía absolutamente consagrada en nuestros documentos históricos desde el nacimiento de la Capitanía General de Venezuela y del nacimiento de la República de Venezuela el 5 de julio de 1811, cuando se firmó el Acta de Independencia. Entonces, tenemos que entender que más allá de la controversia, más allá de lo incómodo que ha sido esta posición neofascista e inclusive impositiva de los grandes intereses de la corporocracia actual, que han perseguido siempre sacar el producto neto de nuestras materias primas, que está bendecido ese territorio con petróleo, con agua potable, con la biodiversidad, con metales preciosos y metales y tierras raras, ha sido objeto de la canibalización por parte de las grandes potencias en búsqueda de satisfacer sus profits en las ganancias en los mercados internacionales. Y vieron la oportunidad de aprovecharse de un momento político particular para acometer ese fraude completo e írrito que nos ha afectado. Fíjense, en 1899 se firma un laudo en París, que se conoce como el Laudo de París. Ese laudo fue írrito, fue una estafa para el Estado venezolano, porque ni siquiera Venezuela tuvo representación diplomática para poder defender de alguna u otra manera su posición soberana frente al despojo. Luego vino un estudio pormenorizado de todos los elementos históricos, técnicos y documentales que daban pie
a que Venezuela reclamara ante las Naciones Unidas, posterior al nacimiento de las Naciones Unidas en 1945, la posición soberana y el control de ese territorio perteneciente a nuestro país. En 1962, el canciller de ese entonces, con el equipo técnico que fue designado en ese entonces por el gobierno de Rómulo Betancourt, fuimos a las Naciones Unidas a presentar la recopilación completa de los elementos probatorios que justificaban nuestro reclamo soberano y la anulación del propio laudo arbitral de 1899. Eso trajo como consecuencia que el mismo reino de la Gran Bretaña, escúchese bien, el reino de la Gran Bretaña, otrora potencia colonial y gran potencia económica del momento y militar, reconoció ipso facto que hubo un despojo, que hubo una malversación de todos los elementos que llevaron a que Venezuela fuera despojada en 1899 bajo ese laudo arbitral firmado en París. Trae esto todo como consecuencia que los dos países, tanto el Reino de la Gran Bretaña como la República de Venezuela de ese entonces, se sentaron por primera vez a trabajar los documentos probatorios y fue firmado a posterior, unos años después, en 1966, lo que se conoce como el Acuerdo de Ginebra. Partiendo de ese punto fundamentado en esa firma del Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido y la Gran Bretaña, cumpliendo con la imposición y la orden que dio las Naciones Unidas para empezar a descolonizar territorios, le otorga la independencia absoluta a la naciente República Cooperativa de Guyana. Ojo con esto. La República Cooperativa de Guyana nace en 1966. Para el laudo arbitral de París de 1899, la República Cooperativa de Guyana no existía. Y si no existía, entonces, ¿cuál es la sostenibilidad del reclamo que hace la República Cooperativa de Guyana sobre el territorio esequiano venezolano basándose en el laudo arbitral de París? Es como que buscar una excusa válida para poder sellar el laudo arbitral de París ante la Corte Internacional de Justicia, que nunca ha sido reconocida por Venezuela para ser juez y parte de esta actividad. Nosotros nos presentamos en la Corte Internacional de Justicia simplemente para mostrar la capacidad y la resolución absoluta de defender nuestra soberanía sin tener o tomarlo como tribunal para dirimir la controversia. Fíjate, Lugo, ahí tenemos casualmente, de verdad que ahorita estaba distraído con los mensajes que nos llegan ahí, quiero agradecerle a todos y todos. Tenemos varios videos y uno es Samuel, que casualmente todo lo que estás explicando, por eso es que es importante, te felicitan de lo que es la calidad de los invitados que siempre están aquí. Vamos a ver ese video, lo tenemos por ahí. Vamos a verlo de lo que tú estás explicando y que en horas, como lo dijimos siempre cuando comenzamos el programa, en estas últimas horas está ocurriendo en este mundo multicéntrico y multipolar. Vamos a ver ese video. Miembros de la Corte, durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural. Forma parte de su conducta internacional, de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales. Esa posición no ha cambiado. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. Esa manifestación refleja en términos de voluntad soberana una línea de conducta coherente. En ese entendimiento,
Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Señor presidente, miembros de la Corte, Venezuela tiene una larga tradición de derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, derivados de la presencia del Imperio Español y de la República Venezolana durante siglos. De hecho, hasta el propio río Esequibo debe su nombre al explorador español Juan de Esquivel. Holanda llega al territorio cuando todavía era parte del Imperio Español y adquiere su independencia en 1648 con el Tratado de Münster, el mismo tratado donde España le reconoce a Holanda el territorio al este del río Esequibo. Volvemos, fíjate, está. ¿Qué podemos decir? Bueno, les comentaba con el doctor Constantino. Te mandaron saludos del Instituto Pedro Gual. Gracias, mandando gracias. saludos, estamos ahorita activos, estamos en esta fórmula perfecta de lo que hoy estamos conversando, estamos cónsonos en referente informativo. Extraordinario instituto de capacitación desde el punto de vista para la comprensión histórica de nuestras relaciones internacionales. Un saludo a la directora Tatiana y a todo su equipo que la acompaña en esa gestión. Bueno, les comentaba en el anterior corte que en 1962 Venezuela presenta todas las documentaciones para poder darle sostenibilidad a sus reclamos soberanos en la controversia del territorio Esequibo. La Gran Bretaña, en ese entonces, el Reino de la Gran Bretaña, el Reino Unido, se sienta y reconoce y firman el Acuerdo de Ginebra. Claro, el proceso de descolonización le entrega la independencia a la República Cooperativa de Guyana, quien asume la absoluta e irrita acción política de no reconocer en ipso facto el Acuerdo de Ginebra, pero se sienta a negociar con la República de Venezuela de ese entonces para poder llegar a dirimir esa controversia con fines pacíficos. Bien, y se utiliza la figura del buen oficiante, que es nombrado precisamente por la Organización de las Naciones Unidas para servir como secretario o como árbitro entre las dos partes soberanas dentro de lo que es la disputa por el control del territorio, de manera tal de que los dos estados asumieron de manera precisa y contundente la validez del Acuerdo de Ginebra como único documento para trabajar toda la controversia histórica entre los dos países, uno naciente y el otro ya con el rehambre histórico en su reclamación. Eso lo tiene que entender Venezuela. Hay que poner otro elemento sobre la mesa que muy poco se toca. La República Cooperativa de Guyana nace en 1966 bajo el signo político progresista. Se alinea precisamente con las fuerzas progresistas de ese entonces. Hay que recordar que existía un mundo bipolar, un bloque occidental confrontado contra el bloque comunista liderado en ese entonces por la ex Unión Soviética. Bien. La República de Cuba apoya a la República Cooperativa de Guyana porque tienen el mismo corte desde el punto de vista de su concepto ideológico político internacional. Venezuela en ese entonces pertenecía a la esfera hegemónica de los Estados Unidos y era un país con una identidad pro-occidental, opuesto precisamente al concepto progresista que la República Cooperativa de Guyana en ese entonces estaba desarrollando para la construcción de su identidad republicana.
Pasan los años y hay un cambio de conducta presente dentro del estado de gobernanza de la República Cooperativa de Guyana. Y en 2015, en elecciones populares ganadas por el entonces presidente David Granger, de corte ultraderechista, por primera vez la República Cooperativa de Guyana asume el control político, la ultraderecha, un hombre que estaba formado en la Academia Militar en Sandhurst, en Inglaterra, un miembro de la CIA, un miembro de los servicios del MI6 británico, empezó a obrar a favor de lograr imponer la posición de la República Cooperativa de Guyana en contra de Venezuela para negar en absoluto el Acuerdo de Ginebra. Y se va transcurriendo, y hay que recordar, 2015, 2016, 2017, tenemos un país con medidas coercitivas unilaterales impuestas, tenemos un país económicamente bloqueado, tenemos un país perseguido en todos los escenarios geopolíticos de ese momento, tenemos problemas desde el punto de vista económico, dada pues la situación que de las medidas coercitivas unilaterales ilícitamente e irritamente impuestas por una orden ejecutiva en 2015 por el entonces presidente Barack Obama, hacen mella en nuestra estabilidad territorial y sobre todo se persiguió de parte de la República Cooperativa de Guyana lograr terminar de cerrar el asunto, pero no a través del Acuerdo de Ginebra, que lo desconocen de plano, sino se fueron al laudo arbitral de 1899 y elevan el reclamo de su parte de pensamiento soberano territorial a la Corte Internacional de Justicia, convocando a la Corte Internacional de Justicia como árbitro. Entonces ahí hay una contradicción. Si ya la República Cooperativa de Guyana a lo largo de más de 30 años había aceptado la figura del buen oficiante y había respetado la letra del Acuerdo de Ginebra, entonces hay un cambio totalmente totalmente irresponsable por una dirigencia política de ese entonces histórico que trata hasta el sol de hoy de imponer el Tratado de París como documento que garantice la retención írrita del territorio que le pertenece a Venezuela para la República Cooperativa de Guyana. Con esto voy cerrando la idea. En 2004, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en ese entonces, se reunió en Georgetown con el presidente Jack Deo. Jack Deo es un presidente de ascendencia hindú y de corte progresista, y habían avanzado en una cantidad de puntos específicos para poder lograr soberanamente y bajo la visión de la diplomacia internacional, bajo el respeto de la figura del multilateralismo y bajo el respeto del buen oficiante de las Naciones Unidas, llegar a acercarse a un acuerdo para poder dirimir de forma pacífica la controversia territorial. Claro, cuando llega el presidente David Granger, eso cambia en 2015 en adelante. Ya Venezuela está siendo objeto de agresiones internacionales y se aprovechan porque hay un incidente muy importante que ocurre a finales del año 2018, que fue la ExxonMobil, una empresa petrolera multinacional estadounidense, que estaba explorando en nuestra plataforma continental submarina de las aguas del Atlántico que pertenecen dentro de lo que es el reclamo soberano de la zona en reclamación en ese entonces, estaban explorando para sacar petróleo. Eso generó un interés internacional extraordinario, de manera tal de que Venezuela tuvo que fijar una posición muy seria, muy sólida y muy contundente para poder detener ese avance por parte de, en ese entonces, históricamente hablando, de esa empresa petrolera que buscaba robarnos nuestros recursos energéticos. Y eso ha traído como consecuencia lo importante de esta lucha de soberanía por parte de Venezuela para evitar ser nuevamente agredida por los intereses corporativos internacionales. Fíjate, vamos a irnos a una pausa.
Volvemos conectados con ustedes, ¿vale? Quiero agradecerles por medio de las cableras, saludar a representaciones consulares venezolanas que están en otras laderas del mundo, pero es un compromiso y fíjate, se alegran de todo un sinfín de detalles, que esto no es gracias a mí, también, ni al equipo de producción, ni a estos muchachos, saludar a quien honor se merecen, al presidente de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Morales, que con poco también aquí se hace mucho, es decir, cuando uno habla de 1088 medidas coercitivas, unilaterales, es también que todos estamos haciendo un esfuerzo. Y no quiero desconectarme hoy, de verdad, sin continuar con esta clase estratégica que nos está dando Lugo Pereira y saludar igualmente a todos los mensajes que nos llegan fuera de afuera, como también en todo nuestro territorio nacional, porque es hoy una claridad meridiana de la política que lleva nuestro gobierno y me faltaba también la Asamblea Nacional, sin distingo de credo, raza ni condición política, porque honor a quien honor se merecen. Yo fui y quiero agradecerle a la Asamblea Nacional en su momento, yo fui asesor de la Comisión Parlamentaria por la Guayana Esequiba y uno sabe que ahí no hay distingo de credo, raza ni condición política, lo digo por todo el cañón aquí, de diputadas, diputados, que el interés de la patria, porque el Acuerdo de Ginebra no lo hicimos en 26 años, el Acuerdo de Ginebra lo hicieron gobiernos anteriores y hoy en esos partidos políticos democráticos que participaron, ellos han dado una visión de contenido, porque estamos hablando de la institucionalidad como es este programa, como es nuestra Constitución y como es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es de todos, sin distingo de credo, ni raza, ni condición política. Tenemos un ministro, nuestro general en jefe, Gustavo González López, y todo ese equipo perfecto que lleva bajo nuestra comandante en jefa, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, porque son los detalles. Ahí tengo otro video de Samuel, no sé si tú querías comentar algo, porque, concha, le diste una operación de... Bueno, para terminar de cerrar la idea y lograr entender un aspecto que había mencionado en el corte anterior, ¿no? que es el cambio de posiciones políticas que se presentaron dentro de lo que es el asunto del manejo de la controversia. Les voy a hacer un resumen rápidamente. Guyana nace con signo progresista, político progresista. Así es. Es apoyado por el bloque soviético. Bien. Venezuela pertenecía al bloque hegemónico estadounidense de ese entonces, estamos hablando de 1966. Llegamos a 1998, 1999, nace la República Bolivariana de Venezuela y pasamos a tener un signo ideológico político de corte progresista, pero en 2015 la República Cooperativa de Guyana, que venía presentando un derrotero político ideológico de corte progresista, pasa al otro lado, se pasa a la ultraderecha internacional. Eso trajo como consecuencia que las fricciones inmediatamente se incrementaron. Y la República Cooperativa de Guyana desconoció, por intereses impuestos de ese momento histórico, desconoció el Acuerdo de Ginebra y se lanza a refugiarse en el fraudulento laudo de París de 1899. Eso es lo que nos trajo posteriormente, en estos últimos 5 o 6 años, a una batalla campal, porque hay que decirlo así de esta manera, en la Corte Internacional de Justicia, porque simplemente la República Cooperativa de Guyana, cumpliendo instrucciones emanadas pues, de grandes intereses burocráticos, económicos, sobre todo petroleros, le impusieron y le financiaron, por decirlo de esta manera, que utilizar el recurso de la Corte Internacional de Justicia para tratar de eliminar el Acuerdo de Ginebra y que la Corte Internacional de Justicia, bajo un supuesto desconocimiento de causa, cosa que fue dirimida entre ayer y hoy con la presentación de toda la documentación histórica muy bien refrendada por, en este caso, nuestra presidenta Delcy Rodríguez y nuestro canciller Iván Gil y el equipo que lo acompaña en la defensa pues, de nuestra posición ante la Corte Internacional de Justicia, que no reconocemos como árbitro. Simplemente la República Cooperativa de Guyana tomó unilateralmente la decisión de desconocer el Acuerdo de Ginebra
y meter este asunto, esta controversia en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela se presenta en la Corte Internacional de Justicia porque mucho de la representatividad multilateral que en Venezuela respeta es precisamente esos espacios. Y entonces, para no negarnos a estar ausentes en una situación que nos podía hasta perjudicar, porque no iba a haber una voz en defensa, y recuerdo mucho el laudo arbitral de París, que no tuvimos representación diplomática, porque bueno, simplemente nos lo impusieron en ese entonces. Venezuela estaba saliendo o estaba entrando en una revolución muy importante, 1899, con Cipriano Castro llegando al poder. Sí. Venezuela estaba muy desencajada desde el punto de vista militar y desde el punto de vista internacional, hasta que fuimos objeto en 1902 de un bloqueo colonial por parte de las potencias de ese entonces, incluyendo la Gran Bretaña, con las cañoneras que vinieron a Venezuela a bloquear nuestros puertos, que muy valientemente los venezolanos de ese entonces rechazamos. Si ustedes ven el Paseo de los Próceres y la entrada al Fuerte Tiuna, hay 4 cañones plateados hermosos que están allí. Esos fueron los últimos 4 cañones que hicieron fuego contra la imposición arbitraria del imperialismo, y por eso que esas piezas de artillería de costa se encuentran en ese lugar de honor. 2 en la cabala número 3, que es la entrada principal de Fuerte Tiuna, y las 2 piezas que se encuentran en la tribuna presidencial en el Paseo de los Próceres. Hay que saber eso y entenderlo, ¿ok? Nosotros siempre hemos sido consecuentes con la defensa de la soberanía e integridad de nuestra patria. Indiferentemente sea lo que sea, hemos tenido grandes victorias, hemos tenido derrotas, pero las batallas se ganan en el terreno. Y en este caso particular, en la Corte Internacional de Justicia, nosotros estábamos dando la batalla. Tanto es así que el abogado defensor por parte de Venezuela, Ramiro Brotón, y el abogado defensor puesto por la Corte Internacional de Justicia, Makembe Bengue, han manifestado unas exposiciones extraordinarias. Pero fíjate, vamos a ver ese video. Vamos a ver. Vamos a ver lo de Samuel. Seguimos con Samuel, porque fíjate, tú sabes, lo bueno es cuando uno tiene los invitados que tienen la pertinencia, tienen algo que es importante en referente, que estudian, que se preparan. Y vemos hoy cómo, con el respeto de nuestra presidenta, la doctora Elsie, que está bien preparada, fue canciller, fue diplomática y todo, pues ya es nuestra presidenta. De ahí, y para estabilizar esto mínimo 4 años. Esto no es mantequilla, 10 años de medida coercitiva, y lo decimos por todo el tren del medio. Aquí esto, nos levantan las medidas coercitivas y va a empezar el beneficio para todas y todos, pero con el diálogo social, porque esto va concatenado, el Esequibo, nuestra Guayana Esequiba, nuestros intereses, el interés tuyo, de nuestro porvenir, va a ir gravitando en paz, pero también exigiendo que nosotros tenemos una soberanía, tenemos una fórmula bolivariana de cómo también entendernos con el mundo, con el respeto, sin meternos en sus problemas. Y está gravitando el Medio Oriente. ¿Cómo está eso? Situaciones bélicas, la tecnología para las armas. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros lo que queremos es paz. Que nos dejen en paz, que nos dejen tranquilos, ¿verdad? Que nos dejen desarrollar, claro, que nos dejen crecer. Nosotros, nuestra fórmula de desarrollo es para el ser humano, para la educación, para los 7 ámbitos que tenemos en nuestra Constitución, para nuestros circuitos comunales. Te quiero saludarlos a todos. Vamos a ver el video de Samuel, vamos a ver. En referencias claves del momento en que Estados Unidos comienza a sustituir al Imperio Británico y a los poderes europeos en todo el continente americano. Así lo reconoce el propio presidente de Estados Unidos, Cleveland, cuando resalta en 1904 las bondades del laudo de 1899. Cito: espero que no sean sino pocos aquellos conciudadanos quienes en retrospecto no reconozcan hoy el bien que le hizo a nuestra nación este episodio en nuestra historia. Estableció la doctrina Monroe sobre bases duraderas ante los ojos del mundo,
mejoró nuestra posición en lo que se refiere al respeto y consideración de los pueblos de todas las naciones, particularmente Gran Bretaña. Cierro la cita. El laudo fraudulento que será abordado por nuestros expertos fue impuesto por las dos potencias más poderosas del mundo. Este es el momento cumbre de la famosa diplomacia de las cañoneras, de los tratados impuestos por la fuerza en Asia, en África y en América Latina. La propia Venezuela, en 1902, justo a mitad de camino entre el laudo de 1899 y la delimitación de 1905, fue bloqueada y bombardeada por el Imperio Británico, por Alemania y por Italia. En 1904, Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela, en un caso clásico de la conocida política del Gran Garrote. En estas condiciones, solo las personas que no conocen la historia de Venezuela o denigran de ella, pretenden exigir ahora que nuestro país debió actuar en aquel momento según la ilusión de la perfecta igualdad de los estados. Pero la realidad es mucho más amarga. Todas estas experiencias sufridas por nuestro pueblo nos enseñaron a trabajar por la paz, pero sin esperar favores de las grandes potencias o resultados milagrosos de arbitrajes internacionales amañados. Ello dio origen a nuestra tradición de no reconocer la jurisdicción de tribunales arbitrales o cortes de cualquier tipo para resolver asuntos relacionados con nuestra integridad territorial. Es precisamente por este motivo que Venezuela no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, erróneamente impuesta en la sentencia del año 2020. Respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia. Ahí está lo que podemos nosotros hoy hacer referencia de lo que nos está explicando nuestro analista geopolítica internacional, Hugo Pereira. Quiero saludar en este momento a representantes consulares, la representación consular de la Agregaduría Militar de la República Socialista de Vietnam, igualmente de la Agregaduría de la República de Rusia, que están aquí en Venezuela, y de otros mensajes que nos llegan, porque es un programa con el debido respeto al tema geopolítico e institucional, que está dando, ¿verdad?, luces de lo que ocurre hoy en este mundo multicéntrico y multipolar y los intereses que está defendiendo jurídicamente y con el respeto que nos mueve y la altura que nos mueve los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Correcto, Constantín. Es importante. Quiero agradecerte, ¿verdad? Es importante, Venezuela, pueblos que allende frontera nos están escuchando, que Venezuela siempre ha sido de la libertad gran americana. En nuestro ideario bolivariano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el año de 1999, se consagran todos estos principios de paz, de integración, de cooperación internacional, del respeto al derecho internacional público, del respeto a los acuerdos, tratados, convenios, del respeto a la multilateralidad, a los organismos, a los mecanismos, a las organizaciones internacionales, vengan estas de donde vengan y sean del cuño de donde sean. También el respeto a los derechos humanos, en este caso, que son universales, el respeto al ambiente, el respeto al disentir político, el respeto a la libre expresión soberana garantizada precisamente en nuestro texto constitucional. Pero todos estos derechos tienen que ser bien entendidos. Hay muchas personas que lamentablemente por ignorancia exprofesa no interpretan las normas jurídicas de acuerdo al significado real, sino a formas acomodaticias que tratan de imponer una visión unilateral, sesgada, irresponsable y sosteniendo el respeto de tal cosa
para poder hacer sentir y valer su posición. Y eso es algo que no debe de ocurrir. Para poder dar y explicar o decir, uno primero tiene que saber entender los procesos que esa información conlleva, los procesos legales, los procesos históricos, los procesos políticos, y de forma actuar en consecuencia. Es importante Venezuela, pueblo venezolano, sobre todo aquel que está en la calle, el que está trabajando, el obrero, el campesino, que estos son temas que también pueden manejar ustedes, pueden entenderlos ustedes. Y con todo el acercamiento que nos ha brindado la tecnología de hoy en día, Constantín, se facilitan más las cosas. Pero es importante también entender que, y comprender que la lectura a conciencia es la que nos va a iluminar el camino para llegar a entender procesos que quizás son enrevesados, quizás son complejos, quizás la gente pues no tiene tiempo o no le interesa o no es de su parte idiosincrática para poder analizar o comprender. Sin embargo, fíjense, Venezuela está defendiendo su soberanía en todos los espacios multilaterales y dentro de lo que es el crecimiento de la multipolaridad. Entonces, Venezuela está defendiendo con un equipo multidisciplinario que está integrado por personas que adversan el proceso democrático venezolano, que siempre han tenido una posición unilateral sobre esos temas, ¿verdad? Y a otros que defienden precisamente la integridad de Venezuela en este proceso de negociación de esta controversia. Entonces es importante que comprendamos que el Acuerdo de Ginebra nació en una época donde el proceso político venezolano se identificaba con la derecha internacional y se identificaba con el hegemón de turno, que en ese caso, históricamente hablando, eran los Estados Unidos. Hoy en día estamos defendiendo una controversia, estamos luchando por recuperar nuestra soberanía territorial con un equipo multidisciplinario integrado por diversas ideologías políticas, económicas, y eso es grande, eso es lo que hace a la venezolanidad grande, poderosa y que fija una posición como un solo bloque, como un solo puño en defensa de nuestra soberanía nacional, Constantino. Fíjate, yo quería de verdad primero saludar a nuestra audiencia, pero también a ti, porque no es poca cosa hoy lo que nos estamos jugando, y más aún con lo que son los intereses estratégicos que representa para nuestras futuras generaciones nuestro estado número 24, Guayana Esequiba. Creo que esto hay que asentarlo más. Eso es un territorio que nos da la legitimidad, nos da igualmente lo que es la visión de tener todo un contenido jurídico, soporte jurídico, porque cuando la Venezuela pelea diplomáticamente, que es lo que nosotros siempre estamos en esta fórmula, ya que nos han quitado territorio, y lo explica en este momento Samuel, él está como representante dentro de la Corte Internacional de Justicia, el agente. El agente designado para Claro, eso. porque esto tiene todo un cargo, esto tiene toda una representación consular, es el agente. Fíjate, aquí estamos dándole vida a lo que son los derechos fundamentales de la República, en nuestro territorio. Es todo un sinfín de elementos que estamos llevando. Yo quería irme a una pausa, vamos rapidito a la pausa, volvemos, porque hoy es un programa impecable dedicado a lo que son nuestros intereses nacionales, y felicitar lo que es el compromiso de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez en lo que tiene que ver como representante en nuestra Constitución de todo lo que tiene que ver nuestros intereses, de la hacienda pública, todo lo que tiene que ver hoy, la representación igualmente consular que ella maneja, felicitarla porque es una comisión de primera línea. Saludar al general Pompeyo Torrealba, a los diputadas y diputados que se puedan encontrar ahí, al canciller
que lleva esta línea de acción, pero también a la gente ante la Corte Internacional de Justicia, el profesor, historiador Samuel Moncada. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, mira, seguimos con esta visión, ¿vale? Aquí estamos, mira, entre lo que es la naturaleza, la tranquilidad, pero también haciendo una televisión diferente. Quiero agradecerle primero a un Cristo vivo que está con nosotros, que está con ustedes, y a los que nos están viendo ahora, porque ya nos estamos conectados en las cableras, es importante decirlo, en live, estamos todos saliendo por lo que es Facebook Live, pero también en Instagram. Si estamos todos conectados a los que puedan, es porque nos están pidiendo también lo que ahorita, mira, es importante porque con estas conexiones nuevas, con este nuevo paradigma en comunicación, la gente se nos va y quiere seguir conectado. O sea, utilizar las redes sociales. Ahí tenemos a Samuel, pero tú querías un comentario, quedaste con algo, vemos a Samuel. Bueno, Venezuela, audiencia de fan del programa. Hoy te felicito a ti, pero te felicito a ti, quiero saludar a tu familia, a tu esposa, a todos los que hoy hacen posible esta construcción comunicacional muy diferente y adaptada a lo que hoy la Venezuela requiere, con paz, con tranquilidad. Dale la mano a todos los países del mundo sin distinción de credo, raza ni condición política y no meternos en lo que ellos están haciendo. Nosotros tenemos nuestra propia visión y respetamos la autonomía de sus gobiernos y de sus pueblos. Es así, tenemos que comprender, venezolanos, venezolanas, que somos un pueblo de paz, un pueblo que es trabajador, un pueblo dicharachero, como decía el Libertador en muchos de sus pensamientos. Nos han tratado de dominar más por la ignorancia que por la fuerza, y hay que prepararse, hay que entender el transcurrir de los nuevos tiempos, hay que leer las letras pequeñas, hay que profundizar en los diferentes temas que afectan nuestro equilibrio geopolítico, sistémico, político, económico y social para poder tener respuestas adecuadas dentro de la sinergia, de la creación, de bienestar, que es la prueba fundamental de todo estado de gobernanza. Le tiene que entregar a sus coterráneos, a sus ciudadanos y allende fronteras, a dar ese pie de confianza suficiente, claro y específico para poder fortalecer nuestra posición republicana ante cualquier controversia, venga esta de donde venga. Es importante entonces comprender, pueblo venezolano, audiencia que nos escuche en este momento, que esta defensa a ultranza de nuestro territorio nacional está sostenida por el espíritu superior que nos embarga y posee el gentilicio venezolano. Y nos debemos de sentir orgullosos, orgullosas de poder dar la batalla en cualquiera de los escenarios, dentro de los parámetros de la paz. Nosotros no somos un país que busca escenarios de conflicto armado, no somos un país que busca escenarios de confrontación bélica con ningún Estado, con ningún gobierno y con ningún territorio particular. Fíjate, importante apreciado profesor Lugo, porque es profesor también, quiero mandar un saludo a la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, a un grupo de estudiantes que nos ven, que estudian el programa, están felicitando la entrada. No, pero es que eso no lo que en honor se merece. Igualmente, quiero saludar a nuestra audiencia de la Universidad de Carabobo, de la Universidad del Zulia y de la Universidad Simón Bolívar, en el cual yo soy profesor. Quiero saludar a las autoridades que han hecho un esfuerzo sobrehumano, como siempre, 1088 medidas coercitivas en el lomo, y resilientemente estando al día.
el sector universitario también que participa aquí. El sector universitario, no estoy hablando de lo que es la parte de lo que es el ministerio, no tengo que ver nada con eso, sino el sector resiliente, es el sector hoy de verdad que está haciendo un esfuerzo, apreciada profesora y nuestra presidenta de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Mosca con eso. Estoy hablando del sector resiliente, el sector que entiende que hay 1088 medidas coercitivas, porque hay autoridades y grupos pequeños estudiantiles que lo que menos hablan son ese tipo de cosas, como, y tengo que decirlo porque nos llegan los mensajes, y también de parte de la representación del ministerio, que muchas veces el diálogo tiene que ser, cómo no, pero tiene que también el inciso de que tenemos 10 años con 1088 medidas coercitivas. Eso es principal a la nueva ministra. Entonces, ¿por qué? Porque son los detalles como hoy tenemos que hacer con el respeto, con la tranquilidad y con la objetividad del caso, cómo uno tiene que llevar la cartera, porque la doctora Delcy está haciendo un esfuerzo sobrehumano para llevar esto. No es casual hoy, 120 días cumplimos en estos momentos, medidas coercitivas. Tenemos problemas con esto, con el otro, un daño causado para esconder la realidad. Es igual que los medios de comunicación privados. Esto lo recuerdo porque tenemos en el próximo segmento un video de Delcy, que es una sorpresa, que nos habla en su momento de todos los daños que causaba y lo que estamos hoy tratando de reparar. Porque hay un esfuerzo en la parte médica. Aquí me llegan de Caricuao. Mira, aquí no hay. Ayer, por ejemplo, fíjate, en Caricuao resolvieron un tema con un CDI por el uso. Está el gobierno dando la mano. Mira, aquí no nos caemos a mentiras. Son 1088 medidas coercitivas. Quiero saludar al sector médico. Un beso de verdad a esta dama que me mandó un mensaje. Una doctora que los tomara en cuenta, que felicitara al ministro, que felicitara a la doctora Delcy. Eso es lo que nos interesa a nosotros también. ¿Ah? Hay ministros que tienen que ponerse, ministra, que tienen que ponerse también a tono con 1088 medidas. Entonces vamos a irnos a ver el mensaje que nos da Samuel Moncada allá en La Haya. Vamos a continuar con ese mensaje, vamos a verlo. En consecuencia, la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y del derecho. Pues Guyana no tiene un título establecido que se vea amenazado. Lo que existe es una controversia territorial, no resuelta, reconocida expresamente como tal en el Acuerdo de Ginebra, que debe resolverse de manera mutuamente aceptable para ambas partes. La presentación de Guyana del pasado lunes pretende invertir estos términos claros del Acuerdo de Ginebra y hacer caso omiso de él, junto con más de 6 décadas de práctica bilateral, incluidas las negociaciones sostenidas y el proceso de buenos oficios llevado a cabo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Pregunto, ¿debemos entender entonces que, a lo largo de esas décadas, el Secretario General, actuando en el marco acordado por las partes, promovía la destrucción efectiva de Guyana o el desmembramiento de su territorio, cuando indicó que el objetivo de sus buenos oficios, previstos en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, era garantizar una solución mutuamente satisfactoria de la controversia, y que para intentar alcanzar este objetivo debían explorarse opciones creativas? ¿O está sugiriendo Guyana que sus propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Barham, quien participó activamente en los procesos establecidos en virtud del Acuerdo de Ginebra y afirmó, cito, con buena voluntad por ambas partes, tal vez podamos llegar a una solución mutuamente aceptable en la que se preserve el honor? Fin de la cita. Se dedicaban a una conducta destinada a socavar. Mira, volvemos, ¿no? Aquí yo estaba distraído, gracias. Fíjate, desde aquí, mira,
mira, Guárico, Maracaibo, tú me disculpas, mira, de varias partes del país y también el sector universitario. Yo digo una cosa y todo, pero es la verdad, pues, ¿ves? Me dan la razón ahí, porque 1088 medidas coercitivas, eso lo vamos a comentar en el próximo segmento. 1088 medidas coercitivas, hay grupos que olvidan todo eso, pero vamos a dedicarnos ahorita con este tema de la Corte Internacional de Justicia, la buena defensa que tenemos de no aceptar esa jurisdicción, descolonizarnos, como lo dice Samuel y como tú empezaste hablando aquí y como lo pensamos nosotros, porque descolonizarnos es irnos al Acuerdo de Ginebra, porque esa colonización fue querernos arrebatar algo que es nuestro. Mosca con eso también. Se equivocó de nosotros, pero llegó la colonia, no, esto es del otro, no. Entonces descolonizarnos es eso, es entendernos entre mutuos como buenos vecinos, porque hemos dado luces. La Venezuela no de ahorita, de hace años que podemos hacer juntos las cosas, pero vemos como el presidente de Guyana, de allá, de Georgetown, pareciera que tiene sus intereses con algo, pero nosotros no, nosotros estamos ante cualquier instancia con nuestra presidenta, llevando esta visión estratégica con la diplomacia bolivariana de paz, llevando nuestros intereses también ahí para dirimir tú a tú los conflictos como deben ser hoy en esta Venezuela de paz y en este mundo que tiene que ver paz. Vamos a ir concretando, Constantín, algo muy importante que para lograr la comprensión sistémica de la audiencia que nos está viendo. Pero le pones una pincelada académica muy buena. Es importante, porque la semántica y la dialéctica funciona pues en el discurso. Por eso es que sentarse aquí no es fácil, y salir en vivo y articular ideas, sin libreto. Sin libreto es complejo, es conocimiento puro, es sabiduría. No, para mí es un honor, para mí es un honor, todos. De verdad, y quiero saludar, creo que tu apreciada esposa es militar activa, quiero saludarla desde aquí con todo el debido respeto y a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales que puedan estar viendo este programa, igualmente a nuestro distinguido ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro general en jefe Gustavo González López, que él está hoy desarrollando una política estratégica e ir a todo el territorio nacional. Saludarlo desde aquí, igualmente un saludo muy afectuoso, de verdad. Yo como docente de nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, tenemos a nuestro mayor general, de verdad, Zulbarán Quintero, que en estos días nos dio, yo no estaba ahí, pero nos dio un afectuoso mensaje. Y él mismo está yendo a los comandos de zona, a todo entrevistarse con el personal, la activación, como debe ser en su política, y yo la apoyo igualmente a lo que es el equipo, tú me disculpas que me conecte con esto, y al equipo también de acción social, tanto el Ministerio de Poder Popular para la Defensa, como también de nuestro componente Guardia Nacional, su ciudadana esposa. Quiero saludarla desde aquí con el debido respeto, porque la Guardia Nacional es un componente histórico y hoy hace referencia digna de todo esto. De verdad. Quiero aprovechar también para saludar a la digna promoción general en jefe José Antonio Páez, 1994, compañeros que se encuentran pues activos, trabajando, algunos ya son comandantes de componentes de nuestra Fuerza Armada, otros están ocupando cargos de dirección política, otros están ocupando cargos de mi salud, mi respeto y mi consideración y a la orden para todos y todos. Es importante ir concretando entonces qué perseguimos nosotros en la Corte Internacional de Justicia. Y va a sonar, lo voy a decir de manera coloquial y directa, sentar a la República Cooperativa de Guyana, obligarla a sentarse en la mesa bilateral de negociación con el buen oficiante por el medio. Punto. Acuerdo de Ginebra de 1966.
esta intervención unilateral por parte de la República Cooperativa de Guyana en la Corte Internacional de Justicia simplemente fue pagada por la ExxonMobil, simplemente fue financiada por entes corporocráticos que les interesa fijar control político económico sobre ese país para seguir ejecutando la expoliación histórica de los recursos naturales que su territorio puede ofrecer de otra manera. Venezuela, en tiempos anteriores, ha buscado la manera de ofrecerle las mejores ventajas a la República Cooperativa de Guyana para tener una sana convivencia, tanto política, económica y sobre todo el intercambio de la riqueza que generan esos territorios. Y buscar la manera de cómo lograrlo de forma bilateral, porque es un asunto doméstico, y no caer en este juego del discurso internacional interesado precisamente en la expoliación y en el usufructo írrito, ilegal e impositivo de la explotación de nuestra riqueza mineral, de nuestra riqueza de la biodiversidad, de nuestra riqueza ambiental para provecho de pocos. Entonces, si concretamos todo esto, esta acción y la presentación de ayer y hoy de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia es una acción totalmente magistral, una jugada extraordinaria desde el punto de vista del ejercicio de la diplomacia venezolana, de nuestra diplomacia bolivariana de paz, que siempre ha perseguido precisamente el punto en la I, la paz. Con la República Cooperativa de Guyana jamás hemos tenido ni tendremos la mínima intención de generar un caos, un conflicto o una situación bélica en contra de ese hermano pueblo, porque precisamente son nuestros hermanos latinoamericanos, son nuestros hermanos suramericanos, y una gran parte de la población que vive en la República Cooperativa de Guyana es de descendencia aborigen histórica. Entonces, ¿qué significado tiene traer a colación esta participación de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia? Pues precisamente Venezuela, sentar a la República Cooperativa de Guyana y obligarla a aceptar el Acuerdo de Ginebra tal cual como fue refrendado. Y en base a la figura del buen oficiante impuesto por las Naciones Unidas para dirimir esta controversia, llegar a un acuerdo bilateral, porque es un asunto, repito, doméstico, es un asunto particular que atañe a dos repúblicas soberanas e independientes, y aquí no se está discutiendo, Constantín, aquí no se está discutiendo que si uno es más soberano que el otro, o que uno es más grande que el otro, o que uno, se está discutiendo es la paz, a través del reconocimiento tácito e implícito de un reclamo histórico por parte de Venezuela, que fue provocado por una gran potencia colonial que irresponsablemente se lavó el flujo y le dejó la controversia armada a un país naciente como fue la República Cooperativa de Guyana. Ahorita, porque vamos a culminar en este segmento, lo que está allá, y me gustó ese cierre. Prácticamente lo que vemos hoy es que unilateralmente la República de Guyana, por intereses, y yo ahí tengo otra visión también, aunado a esto, aquí está trabajando la Chevron, tenemos 100 y pico de años. Si la ExxonMobil se siente con nuestras nuevas leyes, ahí yo hablo por mí, pues, pero yo también veo a nuestra presidenta, ella le está abriendo la negociación con todas las empresas, y ese es un llamado que yo sí se lo hago a la representación consular de Estados Unidos, que tenemos un nuevo embajador, está ahí. O sea, nosotros no tenemos problema con negociar con ninguna empresa. Sin las medidas coercitivas unilaterales, automáticamente vamos a tener más seguridad jurídica, ¿ah? Y es eso, pues. Yo creo que están las condiciones dadas impecables para aunar una relación a largo plazo, que la República Bolivariana de Venezuela tiene palabra. Con la doctora Delcy tiene palabra. Lo que ella empeña se está dando todo como debe ser. Porque uno está viendo todo lo que ella está anunciando, y por eso es que dentro de todo esto
toda la fórmula de alto gobierno de la Asamblea Nacional, sin distingo de credo, raza ni condición política, porque ahí hay varios partidos políticos democráticos en el que están desarrollando dentro de las diferentes comisiones una política de Estado, porque han tenido que viajar, Lugo, han tenido que viajar a otros países para quitarle lo que han sembrado unos traidores que están ahorita en España, una visión de lo que es irreal de lo que ocurre en Venezuela y el que gobierna, la que gobierna en Venezuela. O sea, aquí tenemos todo un escenario propicio y atractivo para negociar los productos petroleros, gasíferos y otras cosas que tenemos. Estamos adaptándonos con nuevas leyes, pero sí, lo único que demandamos es el levantamiento de las medidas coercitivas y, por supuesto, algo que es importantísimo en esto, la autonomía, la independencia y cómo nosotros tenemos que curar estos 10 años de medidas coercitivas. Esto no es poca cosa, hay que curar ahora, hay que curar el salario y esto no puede ser a golpes, así, a venir, no, eso tiene una mesa hoy social que hay que respetar, están todos los empresarios representados, esta parte, ¿sabes? Eso es todo algo complejo, igualmente los servicios públicos, eso por lo mínimo, en un tiempo, y esa reflexión se la doy directamente a la Asamblea Nacional, que están conscientes de lo que estamos nosotros heredando, si no, no hubieran deshecho la ideología política perfectamente como lo han hecho y ir a los intereses de la Constitución. Tú me disculpas que yo me enganche en esto, pues yo vi diputados de la oposición política al gobierno de cómo ellos defienden la Guayana Esequiba. Defienden todo ese tipo de cosas y están en contra de las medidas coercitivas unilaterales. El gentilicio venezolano es algo que se tiene que cuidar, como se cuida el tesoro más valioso que puede tener un ser humano, que es su espiritualidad, es nuestra identidad, es nuestra fortaleza, es lo que nos da dirección, es lo que nos da compromiso y es lo que nos da sentido de pertenencia. Cuando nosotros generamos ese sentido de pertenencia, lo demás se da por autonomía, se da por completo. Lo importante de todo esto, Venezuela, es tener esa capacidad de comprensión geohistórica para entendernos dentro de un espacio geográfico, lo importante que es ese espacio geográfico para la vitalidad de nuestra sociedad. ¿Nuestras autoridades están haciendo un gran esfuerzo? Sí. ¿Se han cometido errores? Sí. Hay que hacer también nuestra mea culpa. Pero se cometen errores y se reimpulsa. Yo recuerdo mucho un pensamiento del Libertador. Se encontraba muy enfermo en Pativilca. Muy enfermo, muy enfermo. Y el enemigo, en este caso, los realistas estaban avanzando, iban, y llega desesperado el jefe de Estado Mayor y le pregunta al Libertador, que estaba en su hamaca, sufriendo fiebres perniciosas, lo que sudaba, hoy se conoce, según los escritos, lo que se conoce hoy como paludismo. Sí. Y él estaba sufriendo y le decía al jefe de Estado Mayor, Libertador, ¿y ahora qué podemos hacer? La patria se está perdiendo. Y el Libertador se recompone, se levanta, se seca el sudor de la frente y con un carácter totalmente claro, diáfano y meridiano, dijo triunfar. Entonces nuestro gentilicio nació para triunfar. Nos los enseñaron nuestros padres y madres libertadoras. Nos los han enseñado nuestros ancestros y lo estamos enseñando a la posteridad, a aquellos hombres y mujeres que estamos trabajando. Y ahorita estamos levantados triunfando, triunfar, decía el padre Bolívar. Triunfar. Me gustó, es igual que cuando uno ve a Bolívar, ve todo en este sur global, también grandes personeros de lo que es hoy, nada más y nada menos, la libertad, la independencia. Cuando uno ve y escucha a Sandino, y escucha a otros, ver, pero también a Washington, es decir, todos podemos converger aquí respetando nuestras culturas, nuestras identidades. Abraham Lincoln, ¿por qué no? Vernos hoy en esa nueva fórmula como nosotros vemos al Bolívar y a Miranda. Miranda estuvo por allá, vivió allá. Entonces hoy tenemos que conseguirnos como buenos suramericanos,
como una visión hoy que podemos entendernos todos. Y es esa reflexión, porque vamos a irnos a una pausa. Volvemos otra vez, ¿no? Ya cerrando con el tema estratégico de lo que es la defensa por la Guayana Esequiba, por nuestro estado, y quería meterme porque hay que aprovechar al invitado hoy, invitado de lujo, tiene que ver un poco con el tema internacional. Las medidas coercitivas unilaterales son temas que hoy buscan implosionar ilegalmente cuando no hay un protocolo de la Organización de Naciones Unidas, porque eso está dentro del Consejo de Seguridad. Quiero agradecerle ahorita un mensaje que nos mandaron y es una visión con todo el debido respeto. No sabía que una de las personas que me vio, ¿vale?, tuvo la visión de mandarme ahorita un mensaje que me vio en estos días por Parque Central. Yo andaba andando por ahí. Quiero enviarle un saludo con el debido respeto a todas y todos que a veces me toman un momentico. Y es que yo no me voy a desenganchar de este tema, porque sé que nos está haciendo un daño a todas y todos los venezolanos y a otros países del mundo, y vemos también cómo personas que no están ni con uno ni con otro han agarrado conciencia y se enganchan en referente informativo. Yo quería, ahí tenemos un video de él, si no sé si tú querías dar una opinión, vamos a verlo. Vamos a ver un video de la doctora Delcy cuando era vicepresidenta de la República, que dio una disertación en pleno COVID o saliendo del COVID ahí, de las causas que dañan cuando hasta ni para una vacuna. ¿Sabes por qué yo lo pongo? Porque le gustó a varios que me han dicho, mire, profesor, usted tiene que, porque la memoria histórica, tú que estudias el tema, a veces se le olvida. Y más cuando hay grupos sindicales, grupos que están en universidades. Entonces ellos como que quieren es, mira, el problema es que ahorita, por ejemplo, tenemos esto, pero ¿y estos 10 años de medidas coercitivas unilaterales qué? ¿Se paró la universidad? ¿Se paró esto? No, no podemos pararnos, tenemos que ser resilientes. El salario sí es un problema que estamos aceptando, pero sobreviene también por las medidas coercitivas unilaterales. Pero hay que ponerle coto, doctora Delcy, porque si también van a crear escenarios con el debido respeto del debate, también eso crea molestia en lo que estamos siendo resilientes hoy. Y es un llamado de atención porque es el esfuerzo que usted está haciendo. Yo le apoyo a usted sí le apoyo. Y lo digo de frente aquí, porque ni estoy trabajando en ninguna parte que tenga que ver con el gobierno, yo soy docente. Y sé el esfuerzo que usted tiene desde que era vicepresidente de la República. Vamos a ver este video. Colonial para expoliar los recursos financieros que pertenecen a los pueblos, porque obviamente todas las transacciones financieras para Venezuela se encarecen en un 100, en un 200%, pero todos sabemos que van al mismo sistema financiero internacional. Así que yo saludo las propuestas, algunas de las propuestas que se han hablado acá, Jeffrey Sachs, Westbrook y otros destacados, que han hablado de mecanismos alternos de financiamiento. Los países bloqueados tenemos que hacer una poderosa unión alrededor de la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de Venezuela, bueno, no solamente en el año 2020 fuimos víctimas del recrudecimiento, en medio de la pandemia, fuimos víctimas de un recrudecimiento de la pandemia. Eso es una acción criminal de lo que fue el gobierno supremacista de Donald Trump. En el peor momento que vivía la humanidad, buscó asfixiar aún más a Venezuela. Y pasamos de ser un país de 65.000 millones de ingresos al año a 740 millones. Marc, esto ha sido una verdadera hecatombe económica. Y por eso los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, que les envía su agradecimiento y un saludo muy especial, los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro han sido de proteger a los más vulnerables. Bueno, volvemos otra vez, fíjate, ahí hay un pequeño, dentro de toda la disertación que dio la doctora Delcy en su momento, que nos da con claridad
de cómo la defensa de un Estado se nota, y por eso es que la memoria histórica, y quiero agradecerle a los que siempre me comentan a mí personalmente, no es que me mandan a decir, y es lo que yo les digo, que en eso tenemos que vernos, y la calidad meridiana de que tenemos una presidenta que Dios, el Cristo divino, pues ya no estaba pendiente de esto, nos dio, y cómo está desarrollando una política pública a largo aliento en las relaciones internacionales, y aquí tenemos que darle una claridad de un lapso comprensible que yo considero que son mínimo 4 años, de todo lo que hemos vivido y cómo se tienen que resolver las cosas. Es importante aclarar, pueblo de Venezuela, Con todo el debido la respeto, audiencia con todo el debido respeto. y todo lo que estamos escuchando en ese entonces, en el año 2020, a la que era la vicepresidenta en ese entonces, bajo un contexto histórico particular desde el punto de vista geopolítico, sobre todo con la imposición a ultranza de las medidas coercitivas unilaterales en un momento de COVID-19 que limitó y causó mayor daño del que se podía causar, inclusive sumando a la COVID en ese momento. Bien, los escenarios históricos trascienden, cambian, mutan. Hoy en día buscamos construir una mejor relación con los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso con el gobierno del actual presidente estadounidense Donald Trump, pero bajo los parámetros del respeto a la soberanía e integridad nacional. Es importante que entre en esto en el contexto del análisis, ya que con eso se persigue precisamente eliminar las arbitrarias medidas coercitivas unilaterales impuestas a partir de 2015 por el entonces expresidente Barack Obama, que son órdenes ejecutivas dadas por el Congreso, refrendadas por el Ejecutivo de los Estados Unidos en contra de un país determinado para causarle daño, que sirven como chantaje a las empresas, a las grandes corporaciones, para que no puedan negociar con la soberanía de otros estados, de otras repúblicas a través del sistema fiduciario internacional. Entonces, una de las medidas coercitivas unilaterales más graves que se le fue impuesto a Venezuela fue haber sacado al Banco Central de Venezuela del contexto de la operación de los recursos financieros a través de la banca internacional, porque es el Banco Central de Venezuela quien dirige la política monetaria del país. Bien, cuando el Banco Central de Venezuela es bloqueado con estas medidas coercitivas unilaterales, impuestas unilateralmente, valga la redundancia, por el gobierno de los Estados Unidos de ese entonces de turno, se causó un gravísimo daño a la estabilidad económica de nuestro país. Y eso es lo que nos ha arrojado hasta el día de hoy. Se está luchando para revertir todos estos daños, sí, pero ya hay un daño, valga la redundancia, hay un daño remanente. Son más de 10 años de pérdida del poder y la capacidad económica para resolver y para el ingreso de la riqueza generada por nuestros recursos primarios, en este caso los hidrocarburos en su primer orden, y por todos los elementos minerales y de intercambio comercial que existen en forma bilateral y en forma multilateral. Entonces hay que entender esto, Venezuela, para poder comprender entonces qué significaron o qué significan actualmente las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, si logramos entender esto, podemos comprender el daño económico, por qué la gente dice, ¿por qué no tengo un salario digno? Porque ¿quién es la caja que recibe el dinero de nuestro país? El Banco Central de Venezuela. Y el Banco Central de Venezuela, a través de la Oficina del Tesoro Nacional y a través de la distribución de todo lo que es el ingreso per cápita anual que genera nuestro país, satisfacería todas las obligaciones económicas que el país requiere para su pleno funcionamiento. ¿Vamos por ese camino? Dios mediante, claro que sí. La gente a veces se queja, no, pero es que lo que cobro es $1 o menos $1. Es verdad, yo también cobro menos de $1. Y así como yo, muchos. Hay otros que, bueno, por circunstancias económicas que no quiero colocar en la mesa de discusión hoy, han hecho mucho dinero producto de X o Y circunstancias, lícita o ilícita, pero bueno, para eso está
En el caso de lo ilícito, para eso está la justicia, para eso están los tribunales, para eso están las investigaciones, que señalen y pongan el dedo en la I a aquellos responsables de malversar fondos, sean públicos o en las estafas privadas que ocurren prácticamente a diario en cualquier parte del mundo, y en Venezuela no es la excepción. Lo importante es mantener la integridad de nuestra forma de actuar y trabajar para que entonces nuestro país pueda alcanzar una mejor posición, y la presidenta Delcy Rodríguez está trabajando para levantar eso. Antes, en el primer gobierno de Donald Trump, manifestó una virulencia extraordinaria producto de circunstancias que, bueno, eran del momento histórico. Hoy en día es otra circunstancia. La política, la geopolítica y las relaciones internacionales se manejan de esa forma. Bien, no hay amistades, solamente hay intereses compartidos que los estados, los organismos, los mecanismos, las organizaciones deben de satisfacer para darle equilibrio al sistema de gobernanza global. Constantín. Fíjate, ahí tenemos unos buenos minutos, no podía faltar que nos dé esta explicación de profundidad, y quiero agradecer, Hugo, porque a nivel global estas medidas coercitivas unilaterales, cuando se han aplicado, dejan daños que son prácticamente, cuando uno hace las comparaciones con la República Bolivariana de Venezuela, se asemejan. Lo único es que nosotros no nos quedamos guindados en estos 10 años pensando cómo nos las iban a levantar. Por el contrario, la presidenta Delcy ha sido parte del gabinete económico, del gabinete que tiene que ver hoy con PDVSA y de la Cancillería. Imaginémonos, 3 carteras que son un triángulo perfecto para ver los resultados hoy. 13 motores de la agenda económica bolivariana. Porque yo no me voy a poner aquí que esto, que el otro, no. Vamos a irnos, como me dicen a mí, paso a paso. 13 motores de la agenda económica bolivariana. La agenda internacional con la diplomacia bolivariana de paz. Y nuestro hidrocarburo, que hoy se está negociando ya con claridad meridiana y tomando espacios que fueron nuestros, porque el tema de Texas y todo, yo lo digo por el carril del medio, ojalá que el embajador norteamericano, esos son espacios que eran de nosotros. Y por culpa del señor Obama, esos espacios nosotros tuvimos que alejarnos de ellos. No es culpa nuestra ni es culpa de la Chevron. Y analice un poco lo que dijo la Chevron en su momento. Esos espacios son también de Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues cuando nosotros podemos, en relaciones de respeto, colocar nuestros productos y nos los pagan. Nosotros no somos un gobierno de guerra ni de ningún tipo de acciones que no tengan que ver, sino con el relacionamiento mutuo. Y esa reflexión que yo quería que tú nos dieras, porque tú tocaste un tema que Samuel lo dijo, que en 1902 vinieron las cañoneras. Nosotros no podemos permitir otra vez cañoneras, no podemos permitir, por el contrario, injerencismo de nadie, sino entendernos. Con la República de Guyana nosotros estamos pidiendo un entendimiento. Y hoy, las exigencias que tiene la Venezuela de hoy es unas exigencias que tenemos un derecho internacional a cuesta que nos respalda, tanto nuestro Estado de Guayana Esequiba como también que nos levanten las medidas coercitivas, pero con el respeto que nos merecemos, con las ideologías que podamos tener, pero tenemos una sola también, que es el respeto de 1945, que todos nos acogimos en la creación de la Organización de Naciones Unidas. ¿Es así o no es así? Y yo quiero que tú me expliques ahí. Si nosotros todos llegamos a unos acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo hoy, con ese tipo de estrategia, vulneramos también lo que es el multilateralismo, y estamos hablando con un estratega en diplomacia, porque aquí no tengo ni libreto ni nada. Entonces, en ese multilateralismo convocamos nuevamente a todos los países, a todo este concierto del sur global y también en otras partes del mundo, para que nos respeten nuestro pedimento, pero con paz, con diplomacia y tranquilidad. El multilateralismo global ha evolucionado. No es el mismo multilateralismo que se crea, en este caso,
en la semilla de la Organización de las Naciones Unidas, que es fundada en 1945. Antes existía la Sociedad de Naciones, ¿bien? Pero era un poco menos efectiva porque no se habían desarrollado todavía los instrumentos y la capacidad de dar respuesta a las controversias. Naciones Unidas nace es para dar respuestas a las controversias y resolución de conflictos, sean armados, sean de corte económico, sean de corte político, religioso, afín. Para 1945, y voy a hacer un histórico corto, se convocan y nace la Organización de Naciones Unidas y se fija la sede principal en la ciudad de Nueva York. Era otro mundo, era otro contexto. El mundo posguerra, Segunda Guerra Mundial, se había dividido en dos bloques de poder, el bloque comunista, el bloque occidental. Cada quien tomó partido para una parte o para la otra, defendiendo sus ideales. El multilateralismo ha evolucionado. Hay nuevos escenarios, nuevos actores, nuevos compromisos multilaterales, nuevas formas de ver el mundo. No es el mismo modelo o el mismo sistema de 1945 y toda la década de lo que quedaba de post-Guerra Fría, hasta que llegamos al siglo XXI. Las tecnologías se han incrementado y precisamente se han acortado las distancias para la toma de decisiones, para la influencia política, para el ejercicio pleno de la soberanía y la injerencia precisamente del sistema corporocrático que ha hecho pasto a favor de sus intereses particulares para la dominación global a través de ese multilateralismo bélico que se ha venido estimulando para implosionar los sistemas de gobernanza y sobre todo implosionar el derecho internacional público. Fíjate, hay un sistema mundo hoy. Es correcto, el sistema mundo. Vamos a centrarnos porque hay un sistema mundo hoy que primero se consolidó en 1945 porque nosotros rechazamos al nazismo y rechazamos cualquier orientación que no esté apegada a los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno ve hoy como en 10 años, porque hemos hablado de medidas coercitivas unilaterales, nos están aplicando unas medidas apegadas totalmente a la violación de lo que es la Carta de Naciones Unidas, igualmente a los pactos y acuerdos que hemos nosotros adquirido en todos estos años. Sí, este cierre de hoy es para, de verdad, tú que nos puedes estar viendo. Quiero saludar a la Cancillería también, el equipo, porque esto es un esfuerzo también permanente de un equipo. Está nuestro general Morales, ¿vale? De puñito a puñito ponemos todo, porque nos mandan esos mensajes como siempre. Pero también es un esfuerzo de resiliente con el tema del salario, con el tema de los servicios públicos, con el tema de todo esto que hemos cargado en 10 años, y vemos como la violación de lo que es la multilateralidad. Vemos a Samuel hoy como agente encargado de la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Estamos defendiendo nuestro territorio, la Guayana Esequiba, pero también estamos rechazando que nos levanten de una vez las medidas coercitivas unilaterales. Para terminar, apreciado profesor Lugo, ¿qué podemos decir? Tengamos paciencia y mucha resiliencia, sobre todo tolerancia. La política del Estado está coherente hoy. Son complejos, son tiempos tóxicos, son tiempos de desequilibrios sistémicos, son tiempos de pérdida de credibilidad. Venezuela tiene que hacer el esfuerzo de mantener y luchar por su credibilidad, por su gentilicio, por su idiosincrasia, dentro de los parámetros aceptados a través de todos los acuerdos, convenios, tratados, el multilateralismo para la paz, en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en defensa del derecho internacional público, en defensa de todos los espacios soberanos, tanto aguas adentro como allende fronteras. Lugo, una pregunta. Todo esto en la defensa internacional para restablecer nuestro derecho, pero también la claridad meridiana a los que nos están viendo hoy. El tema de volver a recobrar esos derechos con el pulmón, al quitarnos, pulmón es esto, lo que nos pueden estar viendo, los recursos, los ingresos que lleguen, que están bloqueados ahorita. ¿Tú crees que 4 años, 3 años y medio, 4 años le pueda dar
una orientación meridiana a nuestra presidenta para restablecer y curar esas cicatrices que están dejando la medida coercitiva. Sí, hay un remanente muy complejo de entender. Tú eres planificador también. Claro, hay un remanente muy complejo de entender, hay un enmarañamiento legal a nivel internacional muy complejo de entender, hay capas sobre capas de medidas coercitivas unilaterales que han atemorizado precisamente a la corporocracia internacional que quiere hacer lo suyo, comerciar con las diferentes naciones sin ningún tipo de límite o de ejercicio de imposición de medidas unilaterales. Fíjense algo, yo para producir acá un X elemento tecnológico, yo tengo que tener las licencias autorizadas de quien creó el chip, por ejemplo. Vamos a hablar de armar un celular. Pero yo puedo armar un celular a la venezolana, pero no puedo utilizar los componentes. ¿Por qué? Porque bloquean precisamente el uso de esos componentes por las medidas coercitivas unilaterales. Tenemos aviones que tienen una aviónica extraordinaria, los Embraer, que son de fabricación brasileña, pero tienen aviónica europea o tienen aviónica estadounidense. Entonces, cuando vamos a buscar los repuestos para que vuelen esos aviones correctamente, no nos los venden porque tenemos medidas coercitivas unilaterales. Queremos producir cemento, pero necesitamos la piedra que no está aquí en Venezuela, que viene de otra parte del mundo. Cuando llega la piedra acá, los barcos cargados para moler el cemento, por poner un ejemplo, no pueden descargarlo porque tienen medidas coercitivas unilaterales. Entonces, fíjense todo el daño sistémico que todo el entramado económico nacional ha sufrido durante estos últimos 10 años. Y eso hay que empezar a arreglar no con curita ni con pañitos tibios, sino arreglos estructurales a gran profundidad. Y ahí es donde voy, un arreglo estructural, volver a la política de beneficios como lo teníamos antes del 2013, es tener un tiempo que nuestra presidenta, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, pueda gravitar con una política clara, con una política de ingreso y de respeto a las demás naciones. Y sin medidas coercitivas unilaterales. Y sin medidas coercitivas unilaterales. Por eso es que estamos hablando con la verdad. Siempre el referente se adelanta, porque tenemos invitados de lujo. Tenemos hoy lo que se llama la planificación real. Una planificación que estamos jugando y simulando en tiempo real lo que nuestra República Bolivariana requiere gracias a los valores que dan un sinfín de estudios. ¿Verdad que quiero agradecerte, apreciado profesor? Este programa siempre está meridianamente instalado con nuestra doctrina, pero también con el respeto institucional que mereces tú, porque los mensajes que siempre llegan están concatenados a lo que es una objetividad en la comunicación. Desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, agradecerles a todas y todos que están conectados también, porque cuando llegan internacionalistas se nos conectan. Quiero agradecerle al equipo de redes, que está nuestra mayor comandando esto, la mayor que nos dio toda la información, y ustedes que nos están viendo fuera también, saludarlos a varias representaciones consulares. Gracias a ti, Lugo, por haber dado esa información, pero también dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Espero que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.